Bueno, nuevamente, buenas noches a todos. Los saludamos, los recibimos con mucho cariño aquí en este espacio de la Fundación Raíz Humana. Como todos los años, se celebra un congreso internacional de la Sociedad de Medicina de Género para la incongruencia o disforia de género, usando la traducción literal. Durante la charla probablemente Paulina les va a poder explicar mejor de qué se trata esta sociedad, pero esta sociedad a nivel mundial celebra un congreso, como digo, todos los años. El último fue en septiembre en Berlín, la capital de Alemania. Y nuestro propósito ha sido durante noviembre, todos los lunes, hacer un ciclo de 4 conferencias en las cuales les vamos a contar qué es lo que oímos, escuchamos y aprendimos en ese congreso. De nuestra fundación participaron 3 psicólogos: Paulina Vega, Ani Gutiérrez y Gypsy Camus, que están presentes en esta reunión. Entonces cada una de ellas irá exponiendo los días lunes. La idea nuestra es, para no abusar de la paciencia y de la hora, es cada lunes hacer una conferencia relativamente corta esperamos máximo 45 minutos por sesión. Pueden ir escribiendo, como les dijimos, en el chat sus comentarios, observaciones, preguntas. Al final de cada sesión intentaremos responder las preguntas que sean más em, que tengan que ver más con el tema del día. Pero como la última sesión es un conversatorio, ¿ya? Donde vamos a tratar todos los temas que hayan quedado poco claros, las preguntas que se hayan repetido más, no se impacienten si no se responden sus preguntas, porque la idea es que en la última sesión, que es el último lunes de noviembre, vamos a hacer un conversatorio donde vamos a tratar todos esos temas y vamos a tener la oportunidad de volver a aclarar aquellas cosas que hayan quedado poco claras o que se requiera profundizar un poco más. Como les comenté, además estas 4 conferencias van a quedar grabadas y las publicaremos en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, con lo cual va a ser fácil volver a revisarlas y recomendárselas a otras personas. Eso, así que sin más, le paso la palabra a nuestra primera conferencista, que es la psicóloga de nuestra fundación, miembro de nuestro directorio y miembro fundadora de nuestra fundación, Paulina Vega. Eh, Quien va a disertar en esta ocasión sobre el historial médico en relación a las cosas que le tocó oír y escuchar en el Congreso de Berlín. Eh, Adelante, Paulina. Muchas gracias, Patricio. Muy bienvenidos. Muchas gracias por la presentación. Como mencionó Patricio, yo soy psicóloga de profesión y desde el año 2017 que en la Fundación Raíz Humana estamos preocupados y atentos a todo lo que tiene que ver con nuestros niños y adolescentes que justamente no logran identificarse con su sexo en etapas del desarrollo tempranas. Así es que lo que queremos nosotros hacer, y así como nosotros participamos en estos congresos a nivel internacional, es poder transmitirles esta información a ustedes profesionales de la salud mental, a ustedes profesionales en el ámbito de la educación, a ustedes padres, tíos, primos, abuelos, todas las personas que están a cargo de niños y adolescentes para poder esclarecer muchísimo más qué pasa con estos jóvenes y niños y qué es lo que ellos están necesitando, cómo poder comprender estos fenómenos para poder acompañarlos de una mejor manera. Voy a compartirles mi presentación. Como dijo Patricio, todo esto va a quedar en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan en algún otro minuto revisarlo y compartirlo también. Bien, bueno, muchos de ustedes ya nos conocen, nosotros somos Raíz Humana y como les mencionaba, nos hemos dedicado a esta temática de los niños y adolescentes que no se identifican con su sexo, tratando de comprender muy bien de qué se trata y acompañando a muchísimas familias que se han acercado a nosotros. Nosotros estamos comprometidos con la promoción de la sexualidad natural del ser humano. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nos basamos en una mirada integral del ser humano y basándonos también con mucho apoyo de la evidencia científica disponible. Nosotros estamos muy claros que la educación sexual es muy importante, pero tiene que realizarse en el momento adecuado, considerando el desarrollo biológico, psicológico, espiritual
social del niño o del adolescente. Tenemos que tener mucho cuidado de no adelantarnos y de entregarles siempre la información lo más verdadera y natural posible. ¿Cuáles son nuestras áreas de acción como fundación? Tenemos el área de formación, en donde hacemos capacitaciones, conferencias como estas, hacemos intervenciones en colegio a través de trabajar con los padres, con los apoderados, con los profesores, de manera de transmitirles la información, como les repito, fidedigna, actualizada, con evidencia científica, para acompañar a los niños y adolescentes en su etapa de desarrollo, del desarrollo de su identidad justamente. Tenemos orientaciones clínicas que las ofrecemos a los padres y apoderados para también a ellos darles la mejor atención, y tenemos también a través de la orientación clínica, cuando es necesario, los contactamos con profesionales del área de salud mental, psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, endocrinólogos, de manera de que sus hijos tengan la mejor atención y esta sea multidisciplinaria. A través de las supervisiones clínicas acompañamos en el proceso de diagnóstico, de tratamiento a profesionales de salud mental para poder discutir los casos de manera anónima, por supuesto, y poder acompañarnos en el conocimiento y la profundización de los casos. Y también a través de las asesorías que se le hacen a colegios, a los equipos de colegio, para poder armar los protocolos, para poder armar las entrevistas con los padres y poder armar también todo lo necesario, el aparataje y la estructura necesaria para que los niños se sientan cómodos en sus colegios. Además, todo esto con una sólida base, como les decía, de investigación, colaboración con instituciones internacionales y, ya que llevamos más de 6 años en esto, ya tenemos suficientes casos clínicos a los cuales hemos acompañado a más de 60 familias. Tenemos también la experiencia clínica de lo que ha sido más beneficioso para los niños, adolescentes, sus familias y sus comunidades educativas. Entonces tratamos de hacer un trabajo no solamente, como les decía, de profesionales de diferentes profesiones, sino que además de todo el ecosistema de estos niños y adolescentes. Bien, como mencionó Patricio, nosotros somos parte de una organización internacional, muchas organizaciones en realidad que se han estado uniendo a través de SEGEM, que como les mencionábamos es una institución que se ha dedicado a hacer revisiones sistemáticas de todo lo que ha sido publicado respecto a los tratamientos para los niños y adolescentes que no se identifican con su sexo. Y ellos han hecho una especie de paraguas para acoger a muchas instituciones de todos los tamaños y de todas partes del mundo. Nosotros somos la única entidad de Latinoamérica que ha estado presente ya en los 3 congresos que se han hecho desde el 2023 para aprender, intercambiar experiencias, poder compartir también todo lo que sabemos respecto a el tratamiento de niños que no se identifican con su sexo. Y ha sido también, y esto es algo muy personal que tiene que ver con el crecimiento, que también nos ha permitido sentirnos de una parte de una comunidad más grande y no sentirnos tan solos. Como les decía, en Latinoamérica somos la única organización que nos dedicamos a esta temática de esta manera tan completa, con tantas áreas, y que tiene esta visión distinta de la que tenemos a nivel gubernamental. Entonces, el encontrarse con otras instituciones iguales que desde distintas perspectivas están trabajando en lo mismo, nos ha ayudado no solamente a aprender más, sino también a sentirnos más acompañados y acompañar a otros también. Las charlas que vamos a tener todos los lunes de noviembre, cada una tiene su propia temática. Hoy día yo les voy a hablar sobre la historia de la atención médica de los niños y adolescentes que no se identifican con su sexo, que es una breve revisión, porque es muy profunda, hay mucha más historia, pero es una breve revisión de lo que ha pasado a nivel internacional y también lo que ha pasado a nivel nacional. Esa es una breve comparación que vamos a hacer y, por supuesto, como les mencionábamos, todas las preguntas les pedimos que las escriban en el chat y vamos a poder ir respondiendo las que más podamos. Cualquier pregunta que quede nos pueden escribir en nuestro correo electrónico o anótenlas y de esa manera, aparte de nosotros guardarlas, podemos también abarcarlas en nuestra última sesión, que va a ser un conversatorio, porque queremos responder preguntas, queremos saber de ustedes, queremos saber en qué están. Nosotros hemos aprendido muchísimo en las discusiones de las supervisiones clínicas y, por supuesto, en las asesorías con los colegios.
porque es justamente ahí donde suceden todas las situaciones con nuestros niños y adolescentes. Bien, vamos a partir hablando sobre la historia de los tratamientos médicos con esta persona que es icónica. No fue la primera persona que tuvo un cambio, una asignación o reasignación de sexo en el mundo occidental. Nosotros vamos a hablar sobre el mundo occidental, pero sí fue la más icónica. Ya antes de esta persona había habido ya otro hombre que se había sometido a una resignación de sexo con una vaginoplastía. Pero esta persona fue mucho más icónica porque sus padres, al recibir una carta de lo que se había realizado en Europa como una reasignación de sexo, decidieron publicar esa carta en los diarios de Estados Unidos. Entonces causó un revuelo internacional respecto a lo que había hecho. Este caballero, que pasó luego a tener el nombre de Christine, eh, era un varón que nunca se identificó con los juegos rudos de los otros varones, sino más bien era de un temperamento más calmo, más tranquilo, que gustaba de leer y mantenerse fuera, como les decía, de los juegos más torpes de los niños más promedio, digamos. Y después de servir en el ejército, se fue a Europa y allá se contactó con este caballero, perdón, con un cirujano que ya llevaba mucho tiempo en Europa trabajando con la temática de las castraciones, que en Estados Unidos no eran legales, pero en Europa en muchos países sí, porque se utilizaban para personas que tenían dificultades con el control de impulsos respecto a su sexualidad y que muchas de ellas decidían tener castraciones para estar más calmos en esa área. Otras personas habían sido, entre comillas, ajusticiadas por ello porque tenían dificultades y habían cometido crímenes sexuales. Y entonces había un conocimiento de las cirugías, de las vaginoplastías muy amplio en los Países Bajos, en Europa. Entonces, este joven se fue a Europa y se sometió a tratamientos quirúrgicos y hormonales para tener esta apariencia femenina y al comunicarse con sus padres y escribirles una carta con respecto a lo que había hecho, sus padres deciden llevar esta carta a los diarios de Estados Unidos y se hizo muy, muy famoso su caso. Esta persona vivió muchos años de esta manera, fue muy famoso, vivió con el nombre de Christine, que fue el nombre de su cirujano. ¿Sí? Su cirujano tenía ese nombre y él asumió, ¿sí? El nombre de su cirujano, Christian Hamburger, como en honor a él, y vivió con ese nombre por muchos años. Como le mencionaba, esto fue por allá por el año 52, años antes ya había habido otra persona que se había hecho también cirugía y había vivido como mujer por mucho tiempo. El tema es que el señor el cirujano Hamburger, después de que esto se hizo tan famoso a nivel mundial, recibió en un año, en el periodo de un año, más de 1000 cartas de otras personas alrededor del mundo que querían someterse también a esta cirugía. Y el señor Hamburger hizo la revisión de todas las cartas que le llegaron y con su equipo se dieron cuenta que había permanencia, o sea, la mayor cantidad de cartas eran de varones. Y estos varones tenían tres temáticas. Una de ellas era que tenían compulsión por vestirse como mujer y no la podían controlar. Otros tenían la convicción de que eran mujeres y otros sufrían de lo que hoy día conocemos como dismorfia corporal, es decir, una percepción errada, ¿sí? Sobre su corporalidad. Se ven de manera distinta de lo que son. Objetivar su cuerpo les es muy difícil, tienen una visión muy subjetiva de su cuerpo. De las pocas mujeres que escribieron dentro de estas más de 1000 cartas, la mayoría de ellas, de hecho todas, tenían atracción al mismo sexo o eran homosexuales. Y la verdad que querían tener una apariencia masculina para poder casarse, ¿sí? Contraer matrimonio con sus parejas femeninas. Esa era como la visión que tenían con respecto a poder tener atención de parte del doctor Hamburger. Bien, en ese sentido,
todo este revuelo y toda esta posibilidad de llevar a cabo la reasignación de sexo se hizo muy conocida y empezó a tener incluso apoyo gubernamental. Se le empezó a exigir al gobierno de los Países Bajos que se apoyara a estas personas para poder hacer estas reasignaciones de sexo y poder darles un tratamiento completo a ellos. Bien, esto es lo anecdótico y vamos a ver un poquitito de qué se trató la historia de la atención médica a estas personas que no se identificaban con su sexo a nivel internacional. Como les mencionaba, ahí por el 52 fue el caso de Christine, que fue muy conocido, y se formó a partir de esto una alianza entre Estados Unidos y los Países Bajos, debido a que, por una parte, en Estados Unidos se empezó a formar equipos para apoyar en el tema hormonal, mientras que las personas viajaban a los Países Bajos a hacerse las cirugías y empezaron desde ahí también a formar a profesionales de Estados Unidos para que hicieran las cirugías luego, con el tiempo, en Estados Unidos. Pero se generó esta colaboración internacional primero, desde la cual empezaron a trabajar en conjunto. Más o menos 15 años después, se empezaron a hacer estudios al respecto de qué es lo que pasaba, hacer un seguimiento con respecto a estos casos que habían sido recibidos por parte de las comunidades en Estados Unidos y de los Países Bajos. Y este estudio, que en realidad tuvo un seguimiento de aproximadamente 2 a 5 años, este estudio fue muy criticado mucho tiempo después, porque en su momento fue el único que existía. No había otra manera de hacer comparaciones al respecto. Este estudio tiene un análisis muy crítico y muy complejo, porque, como les mencioné, el seguimiento en realidad fue de 2 a 5 años de estas personas. Y por una parte, la medición era muy subjetiva y los mismos profesionales decían que era lógico que fuera subjetiva porque el malestar de ser hombre o ser mujer era también muy subjetivo. Es decir, el género, como lo hablamos hoy día, es muy subjetivo. Entonces, las preguntas de si eran más felices o menos felices después de los tratamientos eran muy subjetivos, porque no había definición de felicidad o de parámetros para comparar. Y resultó que en la primera medición eran más felices los que iban a tener tratamiento hormonal y eran más felices los que estaban en tratamiento hormonal y eran más felices los que iban a tener la cirugía y eran más felices. O sea, al final, como que no había una comparación, una medición que nos permitiera operacionalizar mejor lo que estaba sucediendo y realmente medir parámetros de felicidad. Por otra parte, se dieron cuenta que si bien es cierto que como conclusión era un poco mejor vivir con una apariencia que estuviera más acorde a lo que deseaban, muchos de los participantes no lograban ni pareja estable o no lograban pareja y también tenían muchos problemas en términos laborales, de no tener trabajo, de tener dificultades en el trabajo. Entonces, de alguna manera, el funcionamiento de ellos no había mejorado. Y eso fue algo que quedó de alguna manera en el tintero de esta discusión. El punto es que eh, se centró la discusión en que probablemente esto no estaba funcionando bien porque se había llegado muy tarde a estas personas, porque todos eran adultos, la mayoría eran adultos y adultos mucho más que 21, 25, 30 años. Entonces, se llega a la conclusión de que probablemente lo que estaba a la base era que se había llegado muy tarde con los tratamientos. Esto, entre este estudio y el protocolo, cuando se conoció mucho y se lanzó al mundo, el famoso protocolo holandés, fue un camino en el cual se vieron algunos casos y se rescataron los mejores casos. Es decir, del 100% de los casos que se tenían en el primer estudio, cuando se hizo la primera recolección de datos para medición de seguimiento, ya había como un 30% que había dejado el proceso. Y en la segunda medición, el total de los que habían dejado el proceso era el 70%. Entonces, estamos hablando de un número muy pequeño, si no me equivoco, 72, 75 casos, de los cuales se empezaron a hacer generalizaciones. Y todos sabemos que eso atenta mucho contra el rol que tiene realmente la ciencia. Entonces, teniendo una muestra tan pequeña, se tomaron estas mediciones, se tomaron estas determinaciones que se sumaron a casos puntuales en los cuales, especialmente en el grupo femenino,
se había visto que había mejor funcionalidad desde el principio. Pero eran estas mujeres que tenían clara su orientación sexual, tenían clara su identidad, no tenían problemas con su identidad, con su físico, no tenían temas de apariencia personal, no tenían problema con ser mujeres, pero tenían una funcionalidad, había un propósito para esta reasignación de sexo, que era casarse con sus parejas mujeres. Y ella funcionaba mucho mejor a nivel laboral, mucho mejor a nivel emocional, mucho mejor a nivel relacional. Entonces, se tomó como esos mejores casos y puntualmente un par de casos de jóvenes también, cuando ya se abrió la oportunidad de que pudieran participar a los 18 años de estos tratamientos, se vio que había varios casos, uno de ellos muy importante, del como el paciente cero en Estados Unidos, de una joven que tenía mucha angustia por desarrollar su físico en la pubertad y a una doctora endocrinóloga se le ocurrió utilizar justamente las hormonas para detener, ¿cierto? Los bloqueadores hormonales para detener la pubertad en ella. Entonces, cuando lograron que ella cumpliera los 18 años, la doctora a cargo se sorprendió de su físico, de su cuerpo tan masculino, claro, porque no había desarrollado senos, porque se había quedado detenido ese proceso, entonces no se veía tan femenina. Y por supuesto su vestimenta, su apariencia física estaba orientada hacia verse más masculina. Entonces, esos casos dieron pie a entonces utilizar bloqueadores hormonales y para luego pasar a las hormonas cruzadas, pero fueron casos muy puntuales. Entonces volvemos a tener esta apreciación que pasa a ser ya a nivel de revisión de pares, como se llama, cuando hay otros profesionales de salud mental que revisan los estudios, que ven su validez, que ven su confiabilidad, que ven la muestra que se utilizó, que ven el tema del seguimiento y cuáles fueron los parámetros de evaluaciones. Y nos damos cuenta que el protocolo holandés en realidad fue una apuesta con muy buena voluntad, con muchas ganas de apoyar a niños y adolescentes que en su infancia, presentaban deseos de verse y vivir del otro sexo, que en su infancia, lo que se llama, ¿cierto?, la disforia de género de inicio precoz, ¿sí? Para ellos estaba dirigido esto. Además de, porque el protocolo holandés se llama protocolo porque tenía muchos parámetros que había que cumplir. Tiene muchos parámetros que tiene que cumplir. Y uno de ellos es que sea disforia de género de inicio precoz. Es decir, que el niño o la niña tenga muchas dificultades con su imagen corporal, que realmente rechaza todos los juegos o los vestimenta o actitudes estereotípicamente de niño o de niña. Ojo con esa palabra, estereotípicamente, es decir, que si a una niña no le gusta el rosado o estamos sospechando de que puede tener un problema con su género y eso honestamente no es así. Em, pero ellos lo descifraban así, niños y niñas que tuvieran disforia de género de presentación precoz, que no tuvieran ninguna otra tipo de dificultad, que no hubiera una bipolaridad, que no hubiera una esquizofrenia, que no hubiera una depresión, un trastorno de la alimentación y muchas otras posibles causas, que la familia estuviera de acuerdo, pero este protocolo tomaba mucho tiempo, no solamente porque empezaron a llegar muchos chicos y había mucha lista de espera, sino porque también la evaluación era muy minuciosa, intervenían muchos profesionales de salud mental, psicólogos, psiquiatras, endocrinólogos, cirujanos, lo que el niño necesitara. Y si había una dificultad, por ejemplo, si había una esquizofrenia, si había una bipolaridad, si había cualquier dificultad, eso se trataba primero y luego se reevaluaba a ver si ese niño o niña seguía en el proceso. Y se esperaba un tiempo, 2, 3 años, 4 años, 5 años, lo que fuera suficiente para que el niño también comprendiera, entendiera y se pudiera observar cuál era su necesidad de transitar. Lamentablemente, esto se difuminó en el mundo como el protocolo holandés y se empezó a trabajar con niños y adolescentes. Y aquí vino el tema que en la mayoría de los países, y en especial en Inglaterra, se despertara y se lanzara, o sea, como que se tuviera este pic de aumento de casos en un 4000% en menos de 3 años. Entonces, imagínense la cantidad de casos que habían antes y la cantidad de casos que empezaron a aparecer. Y todos ellos pasaban a ser tratados
con bloqueador de pubertad o con hormonas cruzadas, para luego ir al camino de las operaciones. Bueno, empezaron a haber casos muy difíciles, muy complejos, porque en realidad no se hacía el screening que el protocolo exigía, o sea, no se evaluaba con psiquiatra, muchas veces era solamente una entrevista que se le hacía al niño, al joven. Muchas veces sus papás no eran informados realmente porque incluso los profesionales de salud mental no estaban bien informados. Entonces se tomó esto como algo cultural y de ley, de que el niño, el adolescente necesitaba esto y empieza a aparecer el fantasma de que si no se hace va a haber intentos de suicidio. Cuando ya en el estudio de 1988 había aparecido que el riesgo suicida seguía existiendo o era mayor luego de haber iniciado los tratamientos para reasignación de sexo. Entonces, este fantasma de que los niños se podían suicidar si uno no les permitía el tránsito empieza a tomar fuerza y a ser presente. Como empezaron a haber tantos problemas y empezaron a haber movimientos, de hecho, de personas que habían tratado de transitar, que se habían alejado, porque las cifras lamentablemente son de los que ingresan, pero no de los que se mantienen en tratamiento y los que dejan el tratamiento. Se empezó a negar con respecto a los de transitadores cuando ya en el año 2017-2016 había grupos de detransitadores, es decir, personas que habían transitado con diferentes tipos de transición, ya sea física, ya sea social, de su aspecto en ese sentido, y algunos de ellos también con mastectomías u otras cirugías, ya existían, ya estaban hablando, ellos ya estaban conformados en asociaciones, nosotros ya los conocíamos, y ellos estaban hablando de que los niños y adolescentes no transitaran, que al menos esperaran a la mayoría de edad, que al menos esperaran a una muy buena evaluación psiquiátrica y psicológica y tuvieran un tratamiento. Porque antes del 80, muchos de los niños y adolescentes, como dicen los gringos, crecían afuera de esto, es decir, al final de su adolescencia, inicio de la adultez, dejaban esto atrás. Había una fuerte dificultad con los rasgos que se van desarrollando en la pubertad, pero lograban sortearlo gracias al apoyo de la familia, en los conocimientos también de los cambios, de poder hablar de manera natural de la sexualidad, y se les olvidaba. Acá se tomó como que esto era una realidad, que no iban a poder avanzar después de esto, y se empezaron a tratar a los chicos. Empezaron a ver en Europa, especialmente en Inglaterra, casos de jóvenes de 21, 23, 25 años, que empezaron a demandar a los sistemas de salud que los apoyaron sin evaluación profunda, los apoyaron en transitar y le hicieron doble mastectomía y tratamientos hormonales. Y ahí fue cuando el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra hizo un estudio donde hubo repercusiones también en muchas de las clínicas que trabajaban en esto. Y también en ese tiempo estaba la Asociación Mundial de Cuidados para Personas Transgénero, que es la WPATH, y ellos estaban dando muchos de los lineamientos que eran necesarios para los tratamientos de estas personas. Y ya desde decir que todas las personas, todos los niños y adolescentes y adultos que quisieran transitar tenían derecho a hacerlo y había que hacerlo de manera rápida por temor al suicidio, porque les hacía bien, porque era lo mejor para ellos, para que se sintieran bien, y apoyando a manuales de psiquiatría que en realidad, si uno lo analiza críticamente, están muy ideologizados por la manera en que se habla de esto. Que hasta el día de hoy día de hecho esos manuales están poniéndose en duda por la misma definición de disforia de género, porque uno finalmente ve que son tan subjetivas son tan subjetivas las definiciones que no permiten tener parámetros objetivos para poder evaluar. Bueno, en la última versión de este manual de esta Asociación de Cuidados para Personas Transgéneros, aparece justamente la indicación de que, ojo, puede ser que una persona, un niño o un adolescente que no se identifica con su sexo, puede ser que sea síntoma de algo más, que sea secundario a algo más. Algo que ya muchas personas venían diciendo, muchos profesionales de la salud mental venían diciendo, ellos lo colocan ahí de alguna manera para advertir, porque se había visto muchísimo, ha salido mucha gente, muchos jóvenes, muchos adultos jóvenes diciendo,
Si me hubiesen preguntado por qué me sentía como niña, si me hubiesen preguntado qué pasaba con mi depresión, con mi ansiedad, si me hubiesen preguntado sobre el abuso sexual que sufrí cuando niño, si me hubiesen preguntado sobre el bullying, si me hubiesen preguntado, yo no estaría en esto. Entonces, ellos colocan en su manual en el 2022 que esto pudiera ser secundario a algo más y por eso era tan necesario y es tan necesario que haya una evaluación multidisciplinaria con un tiempo suficiente. Tenemos que pensar como psicólogos que para que un niño, un adolescente confíe en un profesional y le cuente lo que le está pasando, pueden pasar 10, 15, 18, 22 sesiones, porque se tiene que formar un lazo de confianza. Entonces, hacer una evaluación en 2 sesiones, 3 sesiones, 4 sesiones, muchas de ellas distribuidas en 2, 3, 4 meses, de verdad, y sin la participación como es en todos los casos de psicólogos infantojuveniles, la participación de los padres, los informes de los colegios, de la información que se pueda tener de la abuelita, de los tíos, de quienes participen en la vida de esos niños, es muy relevante. Entonces, si ese diagnóstico no está bien hecho, como lo conocemos hasta el día de hoy, como les digo, y siempre se ha hecho de la psicología infantojuvenil, podemos caer en errores gravísimos con estos niños. Bueno, ¿qué empezó a pasar a nivel mundial? Uno de los primeros países en levantar la alarma fue Finlandia, porque ellos empezaron a trabajar con el protocolo holandés, pero se empezaron a dar cuenta que no estaban llegando niños y adolescentes con disforia de género precoz, que estaban llegando adolescentes y ya no eran varones los que más llegaban, eran niñas, adolescentes, que en los últimos 2 o 3 meses habían empezado a tener dificultades con su identidad femenina, que antes andaban vestidas de rosado, hace 3 meses iban a clases de ballet, hace 4 meses se maquillaban como niñas, hace 4 meses les gustaba el chico X de su curso y de pronto empezaron a tener estos cambios abruptos de comportamiento, sus padres no entendían nada. Ya se vestían con la ropa ancha, ya no andaban de manera femenina, y se empezaron a dar cuenta, y ahí salió el estudio sobre el contagio social. El contagio social ya está comprobado, lleva muchos años, fue muy criticado, pero el contagio social no es algo nuevo. Hitler también lo ocupó. El contagio social de pertenecer, los adolescentes buscan pertenecer, entonces el contagio social de ser parte de un grupo y de un grupo que parece que llama la atención y de un grupo que tiene privilegios y de un grupo que es distinto, es muy importante. Y que por supuesto que se potenció, tenemos que pensar que entre medio de todo esto, entre el 20 y el 22, está la pandemia. ¿Qué pasó con nuestros jóvenes? Estaban encerrados, estaban online y había todo un discurso y este discurso sigue en todas las redes sociales. Entonces, son muchos los factores. Además que si hay rupturas familiares, si hay desapego, si hay dificultades en las interacciones, si los chicos se están alejando de las imágenes paterna y materna, que es lo que sucede en la adolescencia, es que es parte de su desarrollo, entonces con mayor razón tenemos niños que hoy día se llaman vulnerables para caer en todo este tipo de discursos. Entonces hay que tener mucho ojo, no podemos tomar al niño solo, tenemos que considerar todo su ecosistema. ¿Qué pasó con esta indicación también del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra? Le pidieron a la doctora Cass, que había sido la jefa de pediatría por muchos años del Servicio Nacional de Salud, le pidieron a ella y a un equipo de profesionales que hicieran estudios sobre todo lo publicado y todos los tratamientos y todo lo que tenía que ver con los tratamientos, perdón, repito, todos los tratamientos para niños y adolescentes con disforia de género. Y la publicación de ese estudio, la primera parte como una preliminar fue el 2022 y ya el estudio completo fue el 2024. Y eso marcó un antes y un después en todo esto, porque ahí se dieron cuenta que la mayoría de las publicaciones, y soy muy específica con decir publicaciones, no cumplen con los criterios de estudios científicos. Y eso es gravísimo porque estamos nuevamente, así como fue el año 88, estamos nuevamente frente a estudios no representativos, con poco tiempo de seguimiento, que no son válidos, que no tienen el rigor de la metodología científica para ser publicados. Entonces yo digo publicaciones y no estudios científicos. Y eso fue comprobado por la doctora Cass. El único que más o menos se defendía era el protocolo holandés, pero que, como ya sabemos, también tenía sus falencias. Y esto despertó más inquietud en la comunidad internacional y por supuesto otros países se empezaron a sumar
a darse cuenta de que estaba pasando eso. No estaban llegando niños y adolescentes con disforia precoz, estaban llegando adolescentes niñas y muchas de ellas con diagnósticos, o los diagnosticaron ahí, de TEA, ¿cierto? De los trastornos del espectro autista, que también tienen una fijación con las temáticas, con algunas temáticas. Una de ellas es la temática de la identidad sexual, y que por el mismo trastorno del espectro autista tienen dificultades de identidad. Eso se conoce hace muchos años, muchos, muchos años. Entonces, en algunos países, de hecho, se prohibió, lo primero que hicieron fue prohibir que niños y adolescentes con trastornos del espectro autista se les diera la oportunidad de transitar. Y cuando ellos empiezan a entender de qué se trata su trastorno del espectro autista, empiezan a dejar atrás la necesidad de transitar. Entonces, es muy importante. Y esto llevó a que a nivel mundial se esté cuestionando la manera en que vemos la identidad sexual, la manera en que entendemos la disforia de género, la manera en que estamos identificando a estos niños y adolescentes, y estamos haciendo los diagnósticos y tratamientos para ello. Y eso ha sido muy bueno, porque ha significado que tengamos más cuidado, porque estamos hablando de niños y adolescentes. Hoy en día ya sabemos que los bloqueadores de pubertad no son inocuos, generan mucho daño a nivel de la densidad de los huesos, a nivel de problemas cardíacos, a nivel de problemas hepáticos. Sabemos además, y ya están empezando a salir los estudios, que también daña, por supuesto, si estamos deteniendo algo en su desarrollo normal, que se están empezando a ver dificultades con el CI, con el coeficiente intelectual de los chicos, porque estamos deteniendo y estamos alterando cuerpos sanos. Entonces eso ya ha llamado mucho la atención y busca ser de mayor cautela. ¿Qué pasa a nivel nacional? ¿Qué ha pasado en nuestro Chile con respecto a este tema? Bueno, si ustedes se fijan, ya en el año 73, y como único país de Latinoamérica, se empezaron a hacer cirugías de reasignación de sexo. Acá una pareja de profesionales de salud sexual, uno de ellos era urólogo y el otro ginecólogo, empiezan a realizar estas operaciones acá en Chile también, a partir de lo que se sabía por los libros. No sabían mucho. Todo esto que estaba pasando en Europa llegó acá y se empezaron a trabajar acá. El doctor Antonio Salas y el doctor Quijada empezaron a trabajar en esto ya por allá, por el año 73, y tuvieron a la primera persona operada de esto, un varón, en el cual extirparon su miembro y lo convirtieron en una vagina. Cuando llegó también acá a Chile el tema del protocolo holandés, ya Chile venía hace muchos años realizando, como les decía, reasignación de sexo. Es más, esa reasignación de sexo era solo para adultos, como era en el resto del mundo. Y para tener una resignación de sexo había que pasar por un proceso de al menos 2 años de evaluaciones, con un equipo multidisciplinario de psiquiatra, de psicólogo, endocrinólogo, em, em, cirujano plástico, urólogo, ginecólogo, etcétera. Un equipo muy importante de personas para evaluar nuevamente que no hubiera ninguna otra enfermedad asociada, que no hubiera nuevamente una esquizofrenia, que no hubiera un trastorno alimentario, etcétera. 2 a 3 años para vivir esto. Entre medio, nosotros, que empezamos a observar lo que estaba pasando en el Congreso, lo que estaba pasando a nivel internacional, decidimos configurarnos como una fundación que nos dedicáramos a esto. Nuevamente, lo que pasó en Inglaterra también empezó a pasar en Chile. El aumento de casos fue también exponencial y se disparó especialmente durante la pandemia. Cuando se supo lo que pasaba en Europa, en Tavistock, en las demandas que empezaron a ver a varios grupos de profesionales que habían empezado a hacer operaciones y tratamientos hormonales, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, se empezó a levantar la alarma. Nuevamente seguimos a estos países que empezaron a decir que esto no estaba sucediendo. De hecho, el año 2023 asistimos a Finlandia para enterarnos de todo esto. Estuvo ahí la doctora Cass, y de primera mano recibimos esta información del 2024, en donde también aparecimos en el reportaje de la radio Bio Bio, y logramos estar ahí. El presidente de nuestra fundación, Juan Pablo Rojas, fue invitado a la comisión investigadora, ya también a una sesión de la Comisión de Desarrollo, para presentar no solamente lo que pasaba a nivel mundial,
sino que nosotros hicimos un estudio a cargo de Juan Pablo, en donde se analizó el programa de nuestro programa nacional, ¿sí? El PAIS, perdón, el PAIS, el programa de acompañamiento a los niños con identidad de género. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que lamentablemente, ¿por qué digo lamentablemente? Nos gustaría que cualquier iniciativa que busque acompañar y ayudar a los niños que no se identifican con su sexo fueran positivas, fueran buenas y los ayudaran mucho. Lamentablemente los resultados fueron iguales que los resultados de la doctora Cass. El país no tiene los estudios científicos que lo avalen, que sean robustos. El más robusto es solamente el protocolo holandés y como ya sabemos, tampoco se basa en una muy buena voluntad de ayudar a los niños y adolescentes, pero no en evidencia científica que diga que realmente los va a ayudar. Entonces, eso hizo que se conformara, ¿cierto?, la comisión investigadora y esta comisión investigadora en el Congreso dijo que esto había que frenarlo, había que estudiarlo y que no se iban a tomar nuevos casos para hormonar a los niños. Sí se iban a mantener los que ya estaban porque había una condición médica ya que se había generado, se había creado y por lo tanto había que tratar de ayudarlos lo más posible, por supuesto, reevaluando la situación, pero lamentablemente, en vez de entenderse que había que modificarlo, se ha mantenido como está. A nosotros lamentamos esto porque la idea es que se mejoren los procesos en Chile, no que se limiten, extingan, eliminen, no es nuestra intención. En general, somos muchas asociaciones a nivel internacional y a nivel nacional también que nos apoyamos en esto para que haya una mejor comprensión, una mejor acogida y un mejor tratamiento para estos niños, no para que se elimine el tratamiento o la atención a ellos. Y uno de los que más han estado a la cabeza en esto han sido los mismos que han trabajado en el pasado en la Asociación Mundial de Cuidados Transgénero. El doctor Stephen Levine, por ejemplo, él fue miembro de esa asociación y cuando esto estaba dedicado solo a los adultos, él acompañó por más de 50 años. Por más de 50 años ha trabajado con adultos. De hecho, la doctora Erika Anderson, que ahora que es psicóloga, es transgénero. Es un varón que vive como mujer y ya transitó de manera adulta, después de estar casado, de tener hijos, transitó de manera adulta a mujer. Y tampoco está de acuerdo con que los niños y adolescentes transiten. La psiquiatra Ana Lu de Vries es miembro del equipo del protocolo holandés, que está justamente, ella con su equipo no entendían qué pasaba en 2023 en la reunión de Finlandia, porque ellos se mantenían con que solo los niños y adolescentes que presentaban, ¿sí?, disforia de género, de inicio precoz y todo su protocolo bien armado, no entendían cómo en el resto del mundo no siguieron esos parámetros, si es que los querían seguir, si es que debían seguirlos o no tenían otros parámetros. Entonces, ellos mismos son los que están con mucha cautela recomendando de que hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de vidas en desarrollo. Sabemos hoy en día que el cerebro se puede tomar, un niño, un adolescente, ¿cierto? La adolescencia puede durar hasta los 27 años, es decir, el cerebro puede terminar de madurar a los 27 años. Entonces, alterar ese desarrollo natural es gravísimo y es importante que la comunidad lo tenga claro. ¿Qué pasa con lo que nosotros proponemos y propone la mayoría de la comunidad internacional? Que hay que acompañar esta espera. La idea es que estos chicos esperen, que se vea qué pasa con ellos, porque nosotros creemos en la libertad personal. Nosotros creemos que las personas tienen que tomar sus propias decisiones. Nosotros como psicólogos jamás les decimos a las personas qué hacer. Los niños y adolescentes tienen que ser acompañados por sus familias, tienen que comprender lo que está pasando, saber los pros y los contras de cualquier tratamiento. Todos los tratamientos, cualquiera sea, hasta el tratamiento por una alergia, tiene algún efecto secundario, tiene alguna consecuencia, tiene alguna dificultad, alguna problemática. Entonces, evaluar, reevaluar, tener todas las opciones a mano, comprender lo que está pasando, da la libertad para tomar una decisión informada. Y nosotros creemos que una de las maneras, humildemente, una de las maneras, ojalá hayan muchas más, de poder abordar estas situaciones es a través de una terapia exploratoria holística, es decir, que vea lo que sucede y que esté muy bien acompañado, que haya un diagnóstico multidisciplinario, que se pueda ver qué está pasando y que esté la familia al tanto, haya apoyo de todo tipo, porque lo que se ha visto
es que, como les decía, antes de que apareciera el protocolo holandés, los niños y adolescentes en un 80-85% al final de la adolescencia, inicio de la adultez, se olvidaban de esta temática, siendo acompañados muchas veces, pero pues, principalmente lo que nosotros hemos visto como fundación en más de 60 familias, que cuando los chicos quieren trabajar y conocerse para tomar una decisión en libertad de una depresión, en libertad de un trastorno de alimentario, en libertad de cualquier otra situación familiar, escolar, todas juntas, ¿sí? Dinámicas familiares que de repente necesitan trabajo. Cuando todo eso se trabaja, estos chicos se olvidan de la temática. Esta es una manera maladaptativa de tratar con muchas dificultades del desarrollo. Y también recordar que la pubertad no es una enfermedad y que tenemos que aprender a navegarla con nuestros hijos también. Entonces, lo que nosotros apoyamos es esto, acompañemos a esta espera, a que los niños crezcan, se conozcan y sean libres de tomar una decisión nuevamente en libertad, libres de las ataduras de cualquier otra cosa que los pudiera estar supeditando a un cambio que en realidad desconocen en su plenitud y que podría dañarlos más que favorecerlos. Si la persona después llega a la mayoría de edad, entiende los pros y los contras, es el lugar en donde le ofrezcan apoyo, tiene un protocolo realmente armado y tiene también toda la información adecuada de todas las circunstancias, bueno, esa persona está en libertad, ya es mayor de edad, idealmente, y va a poder tomar una mejor decisión. Preguntas. Voy a mirar el chat ahora para ver si hay preguntas. Les dejo ahí también para que ustedes vean todos nuestros canales, si quieren tomar una imagen a esto, todos nuestros canales donde nos pueden ver a través del correo electrónico, en nuestra página web y también ahora en nuestro Instagram para que nos sigan y puedan estar en contacto con nosotros directamente. Pongan todas las preguntas que quieran en el chat. Cualquier pregunta que les quede en el tintero, que les aparezca mañana, en una semana más, ahí están nuestros contactos, nos pueden escribir para que lo tengan. Y aprovecho, nosotros como fundación también tratamos de apoyar a las familias que muchas veces no tienen cómo hacer un tratamiento, una evaluación, y nosotros tenemos una red de profesionales que está muy bien capacitada y que hace evaluaciones, hace tratamientos. Han trabajado fantástico, como les digo, con más de 60 familias y nosotros apoyamos esos tratamientos. Entonces necesitamos los aportes que nos puedan hacer para poder pagar sesiones, ya sea con psicólogos, con psiquiatras, con terapeutas ocupacionales, con lo que necesiten, porque hay muchos jóvenes, muchos niños de escasos recursos que no pueden acceder a esto y que si van a los centros públicos, lamentablemente, ahí solo se trabaja con la mirada afirmativa, ¿sí? Y que es una mirada, pero no es la única mirada y que lamentablemente tampoco en todos los lugares es tan multidisciplinaria como se quiere. Nosotros sabemos que hay buena intención, sabemos que quieren apoyar a los niños, pero no en todas partes están los recursos para hacerlo. Así que voy a ir a mirar ahora entonces al chat. No sé si el chat está todo... Ups, Nael, ¿se han realizado estudios respecto a la conexión entre la disforia de género en niños y adolescentes y el uso de redes sociales? Sí, de ahí viene justamente toda la discusión que fue muy atacada, pero que es muy verdadera, del contagio social. El contagio social se ha visto que está en redes sociales, es muy potente. De hecho, en China, y esto es muy interesante y lo avala el contagio social, en China empezaron a haber casos de niños con disforia, de niños que se autodenominan trans, en el Colegio Internacional de Beijing. No había aparecido en otras partes. Ustedes saben que el algoritmo de las redes sociales en China es distinto que en Occidente. Entonces, en el algoritmo de China no aparecía información sobre niños trans. Y en este colegio internacional, por ser internacional, hay muchos niños de otras partes del mundo y ellos sí trajeron la cultura trans a China. Y ahí empezaron a haber casos. Entonces, eso nuevamente ratifica que las redes sociales y que el tema de el contagio social sí existe y es muy potente, muy potente. Así que sí, Nael, gracias por tu pregunta. ¿Alguien más que quiera preguntar algo, algo que haya quedado en el tintero, algo que no se haya entendido? Y repito, cualquier cosa que necesiten, la pueden mandar a nuestras redes sociales y o anótenlo
y el día del conversatorio también lo podemos volver a discutir. Por mi parte, eso sería todo. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Sí. Muchas gracias, Paulina. Agradecemos mucho esta primera conferencia sobre lo que escuchamos y vivimos en Berlín 2025. Veo que quedó todo bastante claro porque solo hubo una consulta. Todavía podemos esperar un minuto más por si alguien más quiere escribir algo en el chat. Bueno, ah, Sí, bueno, no estaba previsto dar la palabra, pero Adriana, si la quieres decir sí, perdón. directamente. Es que tengo aquí, veo el chat que está como deshabilitado. Entonces, más que nada una pregunta, a lo mejor quizás sale después en las siguientes charlas. En esta reunión o conferencia en Berlín se habló como de como temas como de signos o señales, quizás como desde la infancia, como que yo también trabajo con familias y pasa que hay papás que son más ansiosos, más, como que son como más, de esta manera podría decirlo como más atentos a todas las señales y se ve también, si hay ciertas señales que uno puede decir, mi hijo, mi hija, yo sé que puede ser como muy desde la ansiedad de los mismos papás, pero ¿hay algún estudio con respecto a eso? ¿O es también, Gracias por tu pregunta. Eso es lo que hay que sí? tener cuidado. Ok. Hay que tener mucho cuidado de no etiquetar tempranamente. Hay que tener mucho cuidado de no decir, ah, ¿será que su hijo es trans? Hay que tener mucho cuidado porque no, tenemos que recordar, espérame que prender la luz. Ahí sí. Tenemos que recordar que tenemos que tener ojo con los estereotipos, ¿sí? Que las niñas nos gusta el rosado, que las niñas tomamos tecito, que las niñas... Yo tengo 3 cajas de herramientas, siempre lo cuento. Yo instalo lámparas, ya uso el taladro, ¿sí? Cuando era chica mi mamá me encontró en el baño tirándome el ombligo porque yo quería tener pene como mi hermano. ¿Qué hubiese pasado conmigo hoy día? Mi hermano es un hermano mayor, 2 años. Yo lo admiraba, yo lo perseguía, yo me subía a árboles con él, odiaba los vestidos porque si me tiraba al suelo a jugar las bolitas, como los otros niños amigos de él, me rompía las rodillas. ¿Qué habría pasado conmigo si eso yo lo hubiese vivido hoy día? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con no mantener y perpetuar los estereotipos de género. Tenemos que tener mucho cuidado con las expectativas que tenemos de los niños y las niñas. Nos contaba un conocido que había ido a una plaza y había escuchado una conversación entre una señora y un niñito de 5 o 6 años, 4 o 5 años. Que la señora le dice, el niño estaba jugando con una muñeca. Y la señora le dice, ¿por qué está jugando a la mamá? Y el niño la mira y le dice, estoy jugando al papá. Entonces, tenemos que tener cuidado con los estereotipos rígidos de género. Porque quizás sus padres, como tú dices, se preocupan demasiado. No les demos indicadores mejor. Digámosles que jueguen con sus hijos, que un niño sensible puede ser mejor pastelero, mejor psicólogo, mejor médico. Entonces, si les damos receta a los papás, podemos caer también en que se asusten más, en vez de dejar y observar y ver qué pasa. Porque puede que no esté pasando nada. Hay familias que han tenido dificultades porque el conchito es niño y resulta que la casa está femenina, pero por todos lados. Y se identifica más con niña y le gusta vestirse con los vestidos de las niñas, pero eso es natural, es súper natural. Uno va a hacer lo que ve. Entonces, ¿qué pasa ahí? Muchas veces lo que hemos visto en algunos casos, el papá tiene más protagonismo y saca al chico a hacer cosas que al chico le gustan, que pueden ser pintar y no jugar fútbol. Y eso está bien. Entonces, vamos por la verdadera diversidad. La verdadera diversidad es que hay muchas maneras de ser hombre y hay muchas maneras de ser mujer. No hay una solamente. Entonces, tengamos cuidado. Por eso, dar indicadores, mmm, podemos caer en justamente perpetuar los estereotipos rígidos de hombres y mujeres. Y eso no queremos. ¿Cuántas mujeres hay hoy en día en construcción? Montones, montones de mujeres hay en construcción. Porque si no, dejemos de invitar a las mujeres a las ciencias. Porque las ciencias
estereotípicamente. Y también los estudios que se han hecho en los países nórdicos están más llenos de hombres. Es así, las mujeres nos dedicamos más a las personas, a las relaciones. Los varones se dedican mucho más a los procesos, a los tecnicismos. Está comprobado ese estudio, es precioso ese estudio de niños de 24 horas de vida que se les muestran objetos, imágenes de objetos y imágenes de rostros. Las mujeres, las niñitas ven más tiempo y por más veces y más tiempo las imágenes de rostros y los niñitos más las imágenes de objetos. Somos distintos, desde la concepción en adelante. Entonces, no perpetuemos roles estereotípicos, porque al final nos vamos a equivocar. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Bien, chicos, en honor a la hora, los dejo que sigan, tienen alguna pregunta, las anoten, nos escriban y los invitamos para vernos el próximo lunes a esta misma hora, para que sigamos aprendiendo y nosotros podamos seguir compartiéndoles lo que se compartió en Berlín este año en el congreso al cual participamos. Que estén muy bien, que tengan buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Un gusto. Gracias por compartir con nosotros. Hasta luego. Adiós, muchas gracias a todos, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego, que estén bien.